Bienvenidos a la sesión 3 de Matemáticas Financieras. Bienvenidos a esa sesión. Vamos a ver la siguiente temática sobre las ecuaciones de fórmulas de interés compuesto, su calificación, el valor presente, el descuento compuesto, las fórmulas de cálculo, las diferentes aplicaciones. Vamos a hablar también del tema de anualidades, de capitalización, clasificación de anualidades, valor de la anualidad, valor del dinero en mismo negocio, el principio y el final del mismo, y el cálculo de imposición vencida y adelantada del interés simple y compuesto y sus aplicaciones. Entrando ya en materia, vamos a hablar sobre la ecuación de fórmulas para interés compuesto. Las transacciones comerciales o financieras es frecuente en el intercambio de un paquete de obligaciones por otras distintas condiciones en cuanto a tasas, pagos y vencimientos. ¿Qué es la ecuación de valor? Es una igualdad establecida como la suma de valores de un conjunto de deudas es igual a la suma de valores de otro conjunto de deudas para reemplazar al conjunto original. Esta vez que sus valores de vencimiento se ha trasladado a una fecha común llamada fecha focal o fecha de evaluación. Esta, tratándose de operaciones de interés compuesto, puede elegir arbitrariamente, ya que los resultados serán idénticos en cualquier fecha focal a que se elija. ¿Qué es la ecuación de valor? Es una técnica más útil para las matemáticas financieras, pues permite solucionar diversos tipos de problemas financieros. Para resolver estos problemas se utilizan gráficas en tiempo-valor, en lo que representan las fechas de vencimiento de las obligaciones originales y de pago. Respectivamente, se recomienda efectuar el procedimiento siguiente. Vamos a ver este procedimiento. Por ejemplo, en la etapa 1, al calcular el monto a pagar de cada una de las obligaciones originales de su vencimiento. La etapa 2, en la gráfica de tiempo-valor que considera las fechas de vencimiento, sobre ellas se colocan los montos en el momento de su vencimiento. En la etapa 3, debajo de la gráfica de tiempo se colocan los pagos parciales al tiempo de la deuda, que son fechas respectivas. En la etapa 4 se determina la gráfica fecha focal, de preferencia en donde coincidan con algún pago. Es recomendable que sea incógnita con el fin de realizar el menor número de operaciones. La etapa 5 se realiza la solución. Para ello se traslada todas las cantidades de fecha focal. Se debe tomar en cuenta en la suma de todos los pagos para cubrir la suma de deudas. Y por último se resuelve la operación. ¿Qué es una calificación para este proceso? En la aplicación del interés compuesto, además de utilizar las fechas cuentas bancarias, trasciende las áreas del negocio o planes de gobierno. Sirve como indicador de la salud de la economía nacional o como parámetro de relación de otros países. Las tasas de cambio es su gran importancia para el análisis de la economía y sus predicciones de comportamiento futuro. La ley de interés compuesto se denomina frecuentemente la ley de crecimiento orgánico debido a que se puede aplicar en cualquier fenómeno cuyo comportamiento en tiempo se modifique a una tasa constante, que existe un gran número de situaciones de la naturaleza en la ciencia y en los negocios que resulta la suma de utilidad del conocimiento a la ley de interés compuesto al aplicarse la propiedad. Si ciertos fenómenos han experimentado variaciones constantes durante algunos años, las tasas de variación pueden resultar una gran utilidad para efectuar predicciones a corto o mediano plazo, es decir, una focalización determinada para un periodo determinado. ¿Qué es el valor presente? El valor presente actual es un valor actual del crédito o depósito. Se concede también el capital inicial, consiste en determinar la equivalente en el periodo del tiempo cero, es decir, desde un punto cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y compara esa equivalencia al desembolso inicial. Es el equivalente con intereses al futuro del dinero. El valor presente o actual o capital en monto se vence en la fecha futura, es la cantidad de dinero que invertida a dada a crédito o préstamo. El día de hoy, a una tasa de interés dada que genera intereses, producirá otra cantidad llamada monto. Vamos a entenderlo de esa manera. El interés o tasa de interés es la tasa de interés que se cobrará o pagará según sea el caso. El periodo es el tiempo o plazo y el valor futuro es el valor que se pagará al final, que determinará tanto el capital como los intereses que se vayan generando en un plazo determinado y se conoce también como capital final. El descuento compuesto es la operación financiera que tiene por objeto la sustitución de un capital futuro por otro equivalente con un vencimiento presente mediante la aplicación de la ley financiera del descuento compuesto. Esta operación inversa a la capitalización. En una operación de descuento es un punto de partida a un capital futuro, cuyo vencimiento se requiere adelantar. Debemos, en este caso, si el pago se adelanta, aquí se va determinando un descuento en compuesto por el adelanto de este periodo. Y hacer la anticipación durante la operación, tiempo se anticipa el capital futuro o el tanto aplicado. La capital que resulte de la operación de descuento será cuantía menor, siendo la diferencia entre ambos, el capital de los intereses, que el capital deja de tener por anticipar su vencimiento, como lo dijimos, y se traslada un capital desde el presente futuro, implica añadirle los intereses. Hacer la operación inversa, anticipar su vencimiento, supondrá una minoración en la misma carga financiera.
Las fórmulas del cálculo, en esta lámina podemos ver que el descuento compuesto verdadero se entiende como la diferencia entre el monto a pagar y su valor presente obtenido de un medio de tasa de interés, donde la tasa anual efectiva de descuento por unidad es igual al valor de un pagaré y su vencimiento menos menos el valor líquido. Cuando los intereses de capitalización anualmente durante los años se tiene un descuento. Aquí podemos ver la determinación de las fórmulas y la composición de cada una de ellas cuando también hay un interés nominal. Las diferentes aplicaciones. Vamos a entender el descuento bancario, un compuesto tasa I, tasa constante. Calcular los intereses de descuento bancario compuesto que aplica el banco por una letra de cambio que asciende a 4,250 pesos, faltando un año para su vencimiento. A su vez, calcula el valor descuento al valor presente de la letra de cambio. El banco cobra la tasa de interés al 12%. La solución, vamos a ver en esta, cómo la fórmula se va desarrollando paulatinamente y sobre todo la composición para darnos la tasa constante para finalizar la determinación de la letra de cambio. El descuento bancario compuesto con la tasa I efectiva, podemos ver en este cálculo, el descuento bancario compuesto se efectuará un pagaré a valor nominal de 12,500 pesos. El pagaré se descontará el 13 de febrero y vencerá el 9 de julio del mismo año. En estas mismas fórmulas se establecerán de acuerdo a la fecha incrementará al 16% y asimismo se calculará el descontado y el valor presente del pagaré. Aquí podemos ver el desglose de esta fórmula para determinar el descuento bancario compuesto. Las anualidades de capitalización, esta información se compartirá para que se vea directamente y se pueda analizar cada una de estas fórmulas. La anualidad es el conjunto de pagos realizados en intervalos iguales de tiempo, es decir, todo pago con un importe constante hecho en intervalos regulares, aún por periodos menores a un año, es un conjunto de pagos iguales realizados en intervalos iguales, pero no necesariamente se dan en un periodo de año. Puede ser semanales, mensuales o quincenales, eso como se vaya desglosando. Intervalos son periodos de pago, el tiempo que transcurre entre un pago y otro. El plazo de anualidad es el tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo de pago al final, la renta, que es el pago periódico, y las anualidades de capitalización con cantidades fijas que se depositan cada año en un interés compuesto durante un número fijo de años. Al final se consigue el capital más los intereses generados. Vamos a entender como capital, al igual que todas las operaciones comerciales, es el valor actual de la operación. El tiempo, el plazo en el que se pacta la operación. El momento inicial es cuando se formaliza la operación, también se recibe el nombre del convenio, cuando puede existir un pago inicial o no, y dependerá de ambas partes. El periodo de gracia o periodo diferido es el intervalo que transcurre entre el momento inicial y el inicio del primer pago de anualidades. El periodo de gracia se mide utilizando como unidad del tiempo correspondiente en el periodo de pagos. La tasa de interés es la que se pacta en los créditos de compras a crédito generalmente no se indican, suelen ser más alta en el mercado. Los intereses son los que se generan en la operación y el monto es la acumulación de intereses más capital. La anualidad es una asociación de pagos de depósitos retiros generalmente iguales que se realicen en un periodo igual. La anualidad significa un periodo de un año. En los tiempos de operación financiera tiene una definición más amplia, ya que es una anualidad estará relacionada en periodos que no necesariamente son anuales, sino cualquier magnitud semestral, mensual, semanal e incluso diarios. La anualidad es una asociación de pagos, depósitos, abonos o retiros iguales que se realizan en intervalos iguales o interés compuesto. Los intervalos es un periodo de tiempo o periodo de renta. Se conoce como intervalo o periodo de pago, de tiempo que transcurre entre un pago y otro. La renta, como lo dijimos hace un momento, es el nombre de un pago periódico que se hace o se recibe, y el plazo de anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer pago y el final o último. ¿Cuáles son las clasificaciones de la anualidad? Por su tiempo, ciertas cuyo percepción o pago estipula el término preciso, sus fechas son fijas y se establecen de antemano, contingentes o eventuales, aquellas que en un principio de percepción a fin de serie de pagos es impreciso y depende de acontecimientos fortuitos. En otras palabras, la fecha del primer pago y el último o ambas no se acuerdan de antemano. Por el vencimiento de sus pagos, pueden ser vencidas y ordinarias, aquellas que cada uno de los pagos se hace al final de cada periodo durante el tiempo total o plazo del problema, y anticipadas, aquellas que se pagan con un principio de periodo durante el tiempo de percepción. Por su iniciación, inmediatas, que le encontramos cuando se realizan los cobros o pagos, se hacen en un periodo inmediatamente siguiente a la formalización del acuerdo, y diferidas, aquellas donde el principio de la serie de pagos se difiere
Es decir, cuando la primera anualidad vence después del transcurso de unos varios periodos, lo que hace que el lapso sea mayor al intervalo que separa a cada anualidad. Por sus intereses pueden ser simples, aquellas que en el periodo de pago coinciden con la capitalización de los intereses, y generales, aquellas que en tiempo coinciden en el periodo de capitalización y pago. ¿Qué es el valor de las anualidades? El valor de la anualidad presente es el flujo de pagos futuros iguales, como los pagos que se hacen sobre la hipoteca. El valor presente de una perpetuidad es el valor de un flujo de pagos perpetuos y que se estima no serán interrumpidos ni modificados nunca. Cuando las épocas del cálculo coinciden con la iniciación de la serie de pagos del valor equivalente a la serie del actual, el lapso que transcurre entre la fecha de entrega y el valor actual del vencimiento de la primera anualidad será igual a cada periodo que separa las rentas. El valor presente del actual y la anualidad ordinaria se puede presentar en alguna de las dos modalidades, de descuento de una serie de anualidades o como determinación de un capital que intervienen interés proporciona una serie de rentas futuras. El valor del dinero en sí mismo, un negocio principio y al fin del mismo, no existe una fórmula exacta para determinar el valor de un negocio. Son activos, sus intangibles, tangibles e intangibles. Sin embargo, la ley prevé una serie de momentos y evaluaciones que hacen bajo el procedimiento de la adecuación para determinar los valores. En el caso de los créditos, depende del monto acordado y que el movimiento del capital determine de acuerdo a la aplicación, la orientará al valor final o capital de intereses. El cálculo de imposiciones vencidas o adelantadas de interés simple o compuesto, el monto de anualidad ordinaria. Es cuando los depósitos o pagos se hacen al final del periodo por parte del valor presente o capital para obtener el monto. El monto de la anualidad ordinaria o vencida es la suma de montos de todas y cada una de las rentas pagadas hasta el momento de realizar la última. El ejercicio, aquí podemos ver un ejemplo del ejercicio de cada mes de una institución financiera. La anualidad anticipada, a diferencia de la anualidad vencida, se puede pagar a cada periodo. Las anticipadas cubren el comienzo de cada periodo. Aquí vemos cómo en ese proceso hablamos sobre las ordinarias y las anticipadas que se van pagando previamente al vencimiento o al inicio de cada uno de los tiempos para pagar los créditos. Las anualidades ordinarias, la primera anualidad se paga al final del periodo, mientras que en las anticipadas se realizan al comenzar. Por eso, el pago de la última renta ordinaria coincide con la determinación del plazo estipulado de la operación. Esto hace que no produzca intereses y que su inversión se haga solamente como complemento al monto de las rentas. En tanto, en las anualidades anticipadas, la última renta se paga al principio del último periodo, si produce intereses. Aquí podemos ver un ejemplo de las aplicaciones, tanto del concepto como de los intereses por primer mes, la suma, los depósitos al final del segundo mes, el monto final del segundo mes, y así sucesivamente, y sobre todo la aplicación de las fórmulas que se compartirán con todos ustedes para para la comprensión del mismo. Las fórmulas para calcular el monto futuro, la anualidad simple, cierta, anticipada, como la renta, en la tasa nominal o frecuencia de conversión de plazo. Podemos ver también esa en las siguientes fórmulas que serán compartidas y desglosadas en una serie de ejemplos de videos. Para calcular el valor presente y anualidad simple u ordinaria, aquí vamos a ver también cada una de las fórmulas que van correspondiendo y sobre todo en el ejercicio, la utilización de los datos y el ejercicio anterior para obtener el valor presente en la actualidad. Estos vamos a pedirles que los analicemos en conjunto y sobre todo que podamos ver los ejercicios que se compartirán cada uno de ustedes eh, como material complementario. En este ejercicio vamos a observar la solución aritméticamente aquí con este ejemplo, sobre los depósitos de 6 depósitos trimestrales anticipados de 25,000 pesos cada uno, con una tasa de 20% capitalizable trimestralmente con el monto futuro. Donde R, vamos a hablar sobre el valor trimestral, el 20% capitalizable trimestral es igual al punto 2, igual al 5 trimestral, en el tiempo, que es 6 trimestres, y el monto final. Entonces vamos a ver cómo se va haciendo el desglose utilizando las fórmulas y que nos dará el monto final del sexto trimestre.